tardes, un nuevo vídeo, en esta ocasión también de literatura como en las semanas anteriores, para estudiar o para intentar explicar el último tema de literatura del curso que nos faltaba, que es el de la poesía posterior a 1939. Antes de empezar con este vídeo, pues tengo que hacer una matización importante. Para los que seguimos solamente el curso de bachillerato de adultos, pues este tema de la poesía lo vamos a ver en su conjunto, es decir, vamos a estudiar toda la poesía desde la guerra civil hasta la actualidad, o más o menos hasta la actualidad. No obstante, para aquellos de vosotros que vayáis a preparar la selectividad, debéis ser conscientes de que este vídeo o este tema engloba dos preguntas posibles del examen de selectividad. Es decir, en Andalucía, la prueba de acceso a la universidad nos dice que la poesía debemos estudiarla primero en un periodo que iría desde 1939 al año 70, ¿vale? Sería el primer tema, la poesía entre 1939 y 1970, y después hay un segundo tema de poesía que lleva por título la poesía desde 1970 hasta la actualidad. Yo todo esto lo he refundido en un único tema, repito, para las enseñanzas de adultos, pero los contenidos, pues están los contenidos con los que se puede responder ambos temas de selectividad, ¿no? Si os fijáis ahora en el esquema, fijaos cómo lo he dividido yo. El estudio de este tema, pues vamos a empezar primero con la poesía de lo que se ha llamado la generación del 36 o de 1936, pues el grupo de poetas que en los últimos años 30, o que desde la década de los 30 comienzan sus carreras literarias, y que algunos de ellos pues se van a meter en el periodo siguiente, que por tanto tendremos que estudiarlo en este tema. Después nos centraremos en la poesía que se hace en España fundamentalmente, y también en el exilio, entre 1939 y 75. Esto correspondería a ese primer tema de poesía de selectividad, el tema de la poesía del 39 al 75, y después nos centraríamos en el segundo tema de selectividad, que sería la poesía desde 1970, desde los años 70. Yo he puesto la fecha del 75 porque es la fecha de la muerte de Franco, y por buscar un hecho histórico ahí capital, ¿no? Bueno, pues desde el año 75 hasta la actualidad. Bien, pues vamos a empezar con el tema. Como en los otros temas del curso, mi idea es que esta pregunta o la exposición de este tema conste de tres partes. Recordad una primera parte en la que establecemos el contexto de la época, el contexto histórico, el contexto cultural de la época, las tendencias principales. Una segunda parte donde se deben abordar las distintas tendencias del género que se estudie, las distintas tendencias poéticas, en este caso, del periodo que se estudie, y una tercera parte de la pregunta en la que se analiza o se estudian los autores destacados. De cada uno de los temas, pues yo os he ido destacando a un autor o a un par de autores, ¿no? Para la primera parte, para la de la introducción, pues como en otras ocasiones, tenemos que ir al documento vamos a ponerlo aquí, al documento del contexto cultural, ¿no? Recordad que esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Tenéis preparado un archivo perdón, que lleva por título Contexto cultural posterior a 1939, y ahí vais a tener los conceptos necesarios para el periodo que va del 39 al 75, al que llamamos la posguerra y el franquismo. Lo hemos visto ya en el tema de novela y en el tema de teatro, por tanto no voy a repetirlo. Y después, más adelante, en la siguiente página, pues tenemos otro apartado, otro epígrafe dedicado a la España de la democracia, es decir, a España desde el año 75 hasta la actualidad, pues con las distintas etapas y los distintos rasgos culturales, ¿no? Este documento lo tenéis en la plataforma, en el tema correspondiente de la plataforma, ¿vale? Si nos centramos ya volvemos otra vez al esquema. A ver si me sale. Ahora, volvemos ya otra vez al esquema y empezamos el estudio de lo que es específicamente la poesía. Repito, primero hay que redactar ese párrafo introductorio donde establecemos el contexto y que tenéis pues los contenidos en los documentos oportunos. Centrándonos en la poesía ya posterior a 1939. Como os he dicho, hay que comenzar siempre con el estudio de una generación o de un grupo de autores a los que se ha llamado generación del 36
o generación de 1936, pues porque ya estaban en activo, eran muy jóvenes, pero ya estaban muy activos en torno al año 36, en torno a partir de mediados de la década de los 30, pues son autores que empiezan a aparecer ya en los círculos literarios, incluso en algún caso, pues publicando algunas de sus obras y demás, ¿no? Este grupo de autores, que es muy variado, sí es verdad que tienen una serie de caracteres comunes a todos ellos, que yo he intentado esquematizar en estas 5 ideas que os he puesto aquí. La primera es que casi todos ellos... ¡Uy, que me cargo esto! Bien, casi todos ellos abordan el tema de la guerra y sus consecuencias. En la obra poética de estos autores, en sus libros, siempre va a estar presente la guerra desde distintas posiciones ideológicas, porque estos autores del 36 los hay más conservadores, más progresistas, más cercanos al régimen franquista o lo que será después el régimen franquista, o más cercanos a la legalidad republicana. En cualquier caso, cada cual desde su perspectiva pues va a tocar el tema de la guerra, de las consecuencias de la guerra. Un segundo tema que nos encontraríamos en estos autores es el interés que en todas sus obras, y esto es común a todos ellos, independientemente de la opción ideológica, el interés que todos ellos van a tener pues por los problemas humanos, la soledad, la familia, la búsqueda de un sentido de la vida, el dolor, el sufrimiento, la angustia, en fin, todo ese contexto miserable de la época, de las consecuencias de la guerra. Bueno, pues todo eso va a tener su reflejo en la poesía de estos autores del 36 o de la generación del 36. También será importante en estos autores el tema de Dios. Venimos de unas tendencias anteriores, como las tendencias vanguardistas o el grupo del 27, en el que el tema de Dios había perdido cierto protagonismo. Lo había tenido en la generación modernista, en los autores del 98, recordad Antonio Machado, con su constante reflexión o su constante búsqueda de Dios entre la niebla, como decía él, siempre buscando a Dios entre la niebla, o lo teníamos en la obra poética de Unamuno. Pero durante la generación vanguardista el tema de Dios prácticamente desaparece. Ahora, de pronto, estos autores vuelven a sentir ese interés por el problema de Dios, el tema de Dios y la relación entre el ser humano y la figura divina, ¿no? De nuevo, desde distintas perspectivas, es decir, no es una poesía religiosa, o no en todos es una poesía religiosa, pero sí es una poesía en la que Dios se hace presente, aunque sea para preguntarle a Dios por la situación que ellos se están viviendo, por la situación de desastre que se vive en la España de los años 30-40, ¿no? Desde el punto de vista estilístico, como os indico aquí, técnicamente casi todos estos autores destacan por un estilo que podemos llamar conversacional, es un estilo directo, espontáneo, sencillo de alguna manera, ¿vale? Intentan establecer o que el lenguaje no sea una barrera, ¿no?, entre el lector y el poeta. Estilo, por tanto, conversacional, espontáneo, sencillo y, por supuesto, como opción fundamental, todo expresado desde un punto de vista subjetivo. Son autores que se centran en la intimidad, en la perspectiva o en el análisis de la realidad y de las circunstancias que afectan al ser humano, pero siempre desde la perspectiva del yo, desde la perspectiva individual. Por lo tanto, el subjetivismo sería otro de sus caracteres. Estos son algunos de los caracteres que definen la generación del 36. Pero como os he dicho antes, en la generación del 36 nos podemos encontrar dos orientaciones ideológicas o dos posiciones ideológicas. Recordad, son años convulsos, son los años de las dos Españas que hablaba Antonio Machado. Bueno, pues dentro de esta generación del 36 nos vamos a encontrar con los poetas a los que se le podemos llamar los poetas republicanos, que muchos de ellos, o algunos de ellos, tuvieron que partir al exilio. Es el caso de Juan Gil Albert, por ejemplo, y donde entraría también Miguel Hernández, ¿no?, como poeta que no salió al exilio, pero que, como sabéis, pues acabó entrando en la cárcel y murió en la cárcel en la década de los 40. Serían los poetas republicanos. Y frente a ellos, pues los poetas nacionalistas, ¿no?, donde podemos destacar la figura de Luis Rosales o de Leopoldo Panero.
Eso respecto a la generación del 36. Esos poetas nacionalistas, como veis aquí, tenéis una flechita que va hacia el segundo periodo, ¿no?, que vamos a estudiar, que es la poesía ya que se compone entre el año 39 y el 75, la poesía de los jóvenes poetas que aparecen en España entre el año 39 y 75. ¿Por qué he puesto esa flecha que comunica esos poetas nacionalistas con ese segundo periodo? Pues porque muchos de ellos, o estos poetas, permanecerán en España y se convertirán en modelos, maestros de las jóvenes generaciones de escritores. Se sumarán, por tanto, a esa poesía que se hace en la década de los 40, 50, 60, 70. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a abrir ahora ya el segundo periodo, ¿no?, que sería el de la poesía entre el año 39 y el 75. Abrimos el periodo y, como veis ahí, pues yo os lo he organizado en función de las décadas que integran ese periodo. Si nos centramos en la poesía en la década de los 40, debemos encontrarnos con una idea fundamental, la idea esencial de todos los poetas que integran este periodo es la de la búsqueda del sentido de la existencia humana. Todos esos poetas intentarán buscar cuál es el lugar del hombre en el mundo, cuál es el sentido de la vida humana. Algunos encontrarán ese sentido y otros no encontrarán ese sentido. Eso llevó a Dámaso Alonso a distinguir dos tipos de poetas en la década de los 40, lo que él llamó los poetas arraigados, es decir, los poetas que pensaban que esa nueva realidad que se vivía en la España de los años 40, la realidad salida de la guerra civil, era un lugar adecuado para encontrar un sentido a la vida. Frente a eso, los poetas desarraigados son los que no encuentran un sentido a su vida en esa nueva realidad. Y después habría pues otros poetas que buscarán el sentido de su existencia pues por otros caminos, en el caso de los poetas neovanguardistas o del grupo cántico, etcétera. En el tema, esta poesía de los años 40, yo a ver si podemos llegar aquí. Esta poesía de los años 40, yo os la he organizado en una tablita que veis aquí, ¿vale? Esta tablita que os he marcado. Bueno, pues una tabla en la que he intentado reflejar las distintas tendencias que podemos encontrar dentro de esa poesía de los 40. Fijaos, esas tendencias en este periodo se organizan en torno a las revistas, a las revistas donde estos poetas publican mayoritariamente. Bueno, pues hay tres revistas esenciales. Una es la revista Garcilaso, ¿vale?, donde publicarán poetas como José García Nieto, que tenéis en este lado, y que se caracteriza pues por ser una poesía, la que se publica en Garcilaso, una poesía que homenajea la literatura clásica española, la literatura renacentista esencialmente, y eso lo hace pues con una métrica clásica, alejándose de los excesos formales, es decir, intentando escribir con un lenguaje literario pero natural, expresando un tono sereno, huyendo de los excesos sentimentales, ¿vale? Y el tema fundamental de estos poetas de Garcilaso, pues como os indico aquí, será el tema del amor y el tema de la patria. Otra revista muy interesante es la revista Escorial. La revista Escorial es una revista vinculada a Falange y hacen una poesía en la que los temas fundamentales pues va a ser el tema religioso, ¿vale? No desde un punto de vista crítico, sino la religión y la figura de Dios como una cuerda a la que agarrarse, ¿no?, para encontrar el sentido de la existencia. Son poetas que van a escribir sobre la vida cotidiana, son poetas que se conforman con su existencia, que entienden que se puede encontrar un sentido a la vida en las nuevas circunstancias que viven. Técnicamente alternan la métrica clásica con el verso libre y el lenguaje coloquial, y entre los autores más destacados pues he señalado ahí pues algunos de ellos: Luis Rosales y Leopoldo Panero. Recordad que venían de la generación del 36, y poetas pues más jóvenes como Dionisio Ridruejo, Carlos Bousoño, etcétera, ¿no? Otra revista muy interesante es la revista Espadaña, una revista que se publicó en la ciudad de León. Los temas de los poemas y de los poetas que publican en esta revista
son bastante diferentes a los de Escorial, porque para estos poetas lo que predomina es el pesimismo, la amargura. Les interesa la figura de Dios, pero de un Dios que no responde al sufrimiento humano, que no contesta ante el llanto del ser humano, es la figura del silencio de Dios que os he indicado ahí. Estilísticamente o técnicamente, pues predomina el lenguaje coloquial y el verso libre y un tono un poco exagerado, desgarrado, un tono dramático, ¿no? Entre los poetas de Espadaña, pues Eugenio de Nora, Blas de Otero, el primer Blas de Otero, Victoriano Cremer, etcétera. Además de estas tres tendencias que corresponden con tres revistas, pues hay otras minoritarias, ¿no? Ahí podríamos señalar, por ejemplo, como os indico aquí abajo, al grupo Cántico, ¿no? Que es un grupo de poetas cordobeses con Pablo García Baena a la cabeza y que hacen pues una poesía técnicamente muy cuidada, ¿no? Una poesía que intenta continuar el camino abierto por los poetas del 27, centrada en el yo, en las cuestiones individuales, pero con un tratamiento técnico importante y cuidado, ¿no? Además de esto, pues tendremos otras experiencias diferentes, ¿no? Como son las propuestas vanguardistas, ¿no? De gente como Carlos Edmundo de Orí, gaditano, con su revista Postismo, o la pervivencia del surrealismo que tenemos en Miguel Labordeta. Bueno, en definitiva, como veis, pues son una serie de tendencias. Las prioritarias pues son las de Garcilaso, Escorial y Espadaña, y después pues hay otras propuestas más individuales. Si volvemos al esquema, podemos cerrar la década de los 40 y abrimos la década de los 50. La década de los 50 se produce en la poesía algo similar a lo que se produjo en la novela y también en el teatro, y es que la literatura se va a centrar en la cuestión social, y se va a centrar en la cuestión social expresada con un lenguaje, con una técnica lingüística muy sencilla. Los poetas de los 50 son poetas que intentan llegar a un público mayoritario, que intentan dirigirse a la mayoría de la población, que creen que la poesía puede ser, como decía Gabriel Celaya en uno de sus versos, un arma cargada de futuro, es decir, que la poesía puede ser una herramienta para transformar la realidad, para transformar las cosas. La poesía social, por tanto, sería la tendencia fundamental en esta década de los 50, con dos grandes poetas como Blas de Otero y Gabriel Celaya, también con Pepe Hierro, con José Hierro. Serían los poetas quizás esenciales. Blas de Otero, Gabriel Celaya esencialmente serían los poetas más destacados de esta poesía social de la década de los 50. En el tema pues tenéis también dedicado ahí pues un espacio, un párrafo a esta poesía de los 50, donde os destaco fundamentalmente pues los caracteres de esta nueva orientación. ¿Qué caracteriza esa poesía? Pues poesía que se dirige a la inmensa mayoría, como os he dicho, el público muy amplio, lenguaje poética sencillo, la poesía es realista, se entiende como un reflejo de la realidad y de los problemas de la sociedad real, de los problemas colectivos. No es una poesía centrada en el yo, en la existencia humana, como había sucedido en la década de los 40, sino centrada en los problemas del nosotros, de la colectividad. Y por supuesto una poesía como herramienta. Eso es lo que nos encontramos en la década de los 50. En la década de los 60, es significativo la aparición de lo que se ha llamado el grupo del 50, que es un grupo de autores como Claudio Rodríguez, como Jaime Gil de Viedma, como Ángel González, Francisco Brines, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de autores que en la década de los 60 siguen mostrando su interés por las cuestiones sociales, pero a eso le igual que los poetas del 50, a lo que le suman también el interés por las cuestiones existenciales, es decir, por la búsqueda del sentido de la existencia, por intentar establecer cuál es el papel del individuo en el mundo que le ha tocado vivir. Es decir, tocan tanto los temas que hemos visto en la década de los 50 como los temas que hemos visto en la década de los 40. ¿Cuál es la novedad de estos poetas? Pues primero que lo hacen desde un punto de vista intimista, desde el punto de vista de la vida cotidiana. Estos autores van a hablar de sí mismos, de sus circunstancias vitales, de sus relaciones concretas con el mundo concreto que les rodean. Y lo van a hacer además con un lenguaje, en algún caso desenfadado,
conversacional, directo, sencillo. Y en muchas ocasiones, como os indico aquí, pues recurriendo al humor y a la ironía, cosas que no habían estado presentes en la poesía española ni en la década de los 40 ni en la década de los 50. Bueno, esos serían los caracteres del grupo del 50, que los tenéis más redactados en el documento anterior. Aquí terminaríamos ese primer tema de selectividad, repito, para los que os preparáis selectividad, que sería la poesía entre el año 39 y el 70. Los que preparáis selectividad, ¿qué tendríais que contestar ahí? Pues ahí tendríais que hablar de la generación del 36, como hemos estado viendo, y tendríais que hablar de la poesía, vamos a cerrar esto de aquí, de la poesía entre el 39 y el 75 a través de las tres etapas con las distintas tendencias. Pero ¿qué pasa después de los 70? ¿Qué pasa a partir de los 70? Bueno, pues nos encontraremos un nuevo cambio en la literatura española. Vamos a centrar esto un poquito más para acá. Ajá. Un nuevo cambio en la literatura española que se produce en la década de los 70 con los llamados novísimos, ¿vale? Los novísimos, un grupo de poetas, con Pere Gimferré a la cabeza, con Guillermo Carnero. Se llaman novísimos porque se publicó una antología llamada 9 novísimos poetas españoles, ¿no? Bueno, de ahí el término novísimo. ¿Qué caracteriza esta poesía de los novísimos? Pues fijaos, algo que también hemos visto en la novela, y es el deseo de experimentar. Recordar que en la novela, también de alguna forma en el teatro, a partir de los años 70, los escritores españoles se cansan un poco de la sencillez lingüística, de la sencillez formal de sus propuestas literarias, ¿no? Y entonces pues se lanzan a una mayor experimentación o innovación técnica. Bueno, pues eso lo veremos también lo veremos también en los autores de los novísimos. Temáticamente, quizá lo más destacado de estos poetas novísimos es el interés que tienen por la cultura, por los fenómenos culturales, y aquí vamos a encontrar como dos orientaciones en los poetas. Aquellos que muestran un especial interés por la cultura oficial, por la cultura universal, son autores que escribirán poemas en los que abordarán temas universales y eternos de la literatura a través de figuras míticas, yo que sé, como Hércules, como Medea, Antígona, etcétera, ¿no? Serían los poetas de la cultura oficial o de la cultura universal, mejor que oficial, de ese culturalismo universal. Pero por otro lado también se manifiesta un cierto interés pues por la cultura popular, por la cultura pop, por la música rock pop, por el mundo del cine, el mundo del cómic, etcétera, del que van a extraer pues motivos, personajes, temas, ideas en torno a las cuales construirán en muchas ocasiones sus poemas, ¿vale? Autores característicos destacados, pues ya he indicado ahí a Pere Gimferré y a Guillermo Carnero, ¿no? Como dos de esos autores. Estos serían los novísimos. A partir de los años 80, repito, los novísimos en torno a la década de los 70. A partir de los años 80 nos vamos a encontrar en España una sucesión de tendencias, muchas de las cuales pues van a coincidir. Sucesión no es la palabra, ¿no? Porque al revés, van a coincidir en el tiempo. Es decir, vamos a encontrar una enorme variedad desde los años 80 hasta la actualidad, una coexistencia de distintas tendencias y orientaciones líricas. Yo os he puesto aquí 4, una lírica que vamos a llamar sensualista, la poética del silencio, la poesía de la conciencia y la poesía de la experiencia. Evidentemente hay muchos más. Habría que añadir quizá en los últimos tiempos pues una nueva poesía, una poesía que bebe de las redes sociales, una poesía dirigida a un público juvenil, que busca un gran número de receptores, llegar a un gran número de receptores, y que se vale pues de las redes sociales, ¿no? De Twitter, Instagram y demás, como primer mecanismo de difusión, y que después pasará al libro, ¿no? De manera puntual. Esa sería una última tendencia que no he incluido en el esquema, ¿no? Pero que quizás no estaría de más añadir, ¿no? Centrándonos en las tendencias más reconocidas, más establecidas. Bueno, pues yo he empezado aquí con una lírica, la que podemos llamar lírica sensualista. Es una lírica, una poesía muy intimista, que se centra en la sensualidad, incluso en el erotismo.
pero quizás lo característico es que lo hace desde un punto de vista femenino, desde el punto de vista de la mujer que es la escritora de estas autoras, de estas obras. Eso es una gran innovación. El mundo de la poesía durante todo el siglo XX ha estado muy reducido, quitando excepciones importantes como la Sin Sombrero en la década de los 30, ¿no? y alguna poeta como Gloria Fuertes, por ejemplo, ¿no? En los años 40, 50, 60, pero ha sido un mundo tremendamente masculino. A partir de los años 80 hay una entrada, podemos llamar hasta masiva, ¿no? de la mujer en la creación literaria, y algunas de ellas se han empeñado o han empeñado su esfuerzo en intentar explorar ese punto de vista de la mujer, ese punto de vista femenino, en parcelas hasta cierto punto que podían resultar escandalosas, ¿no? En su tiempo, ¿no? Como es lo erótico o lo sensual, ¿no? Ahí entrarían pues escritoras como Anna Rossetti o como Aurora Luque, ¿no? Por señalar simplemente dos ejemplos de los muchos que hay, ¿no? De esta muy interesante tendencia de lírica sensualista. Otra tendencia que yo he destacado aquí es la llamada poética del silencio. Es una poesía muy conceptual, muy breve, muy condensada, muy difícil. Una poesía que intenta expresar ideas, pero desnudándolas de subjetivismo, de la intimidad. Intenta abordar ideas como el amor, ¿no? Pero sin que el autor se implique o implique sus sentimientos o su afectividad en ellas, ¿no? A eso se le ha llamado la poética del silencio, ¿no? Con autores como Jaime Siles o Andrés Sánchez Robaina. También resulta interesante, desplazo un poco para acá para verlo mejor, resulta interesante lo que se ha llamado la poética del silencio, ¿no? Que es la poesía de la conciencia, que es una poesía que persigue precisamente remover las conciencias adormecidas, incitar al hombre contemporáneo perdido en su capitalismo y en sus obsesiones, ¿no? Pues incitarle a tomar partido, a ser consciente de las transformaciones sociales, de las injusticias, de las desigualdades, etcétera. Es una poesía que utiliza un lenguaje conversacional, sencillo, directo, que intenta llegar a un amplio número de receptores, y sería como una reedición de esa poesía de contenido social que vimos en los años 50, pero adaptada a los nuevos tiempos, a estos tiempos de la modernidad, de la posmodernidad, ¿no? Donde al vivir en el primer mundo parece que hemos superado las grandes desigualdades históricas, ¿no? Pero que han sido sustituidas pues por nuevos problemas, ¿no? Por nuevas desigualdades, por el problema de la degradación del medio ambiente, de la opresión capitalista o empresarial, ¿no? sobre el individuo, la alienación, la falta de comunicación, etcétera, ¿no? Eso sería la poesía de la conciencia, una poesía que busca que el lector tome partido, o al menos que sea consciente, ¿no? de los problemas, ¿no? que se plantean en el mundo contemporáneo. Autores interesantes, pues Antonio Orihuela sería uno de ellos, y Jorge Riegman, ¿no? Que quizás sería el más destacado de estos poetas de la conciencia. Y después tendríamos la última tendencia, que para mí que creo que es la más extendida, ¿no? en estos últimos años, que es lo que se ha llamado la poesía de la experiencia, ¿no? Es una poesía que de alguna manera viene derivada de los poetas del 50, ¿no? De esos poetas que descubrieron la intimidad y lo cotidiano, ¿no? Como la base de su creación artística, ¿no? Ahí tendríamos, por tanto, una poesía que se centra en el interés pues por la vida cotidiana, por los hechos cotidianos. Se puede hacer un poema sobre esos sentimientos, ¿no? Que se evocan pues al tomar un café por la mañana, ¿no? En fin, lo que es la vida cotidiana. Es una poesía que rechaza el experimentalismo, porque no quiere buscar, no quiere poner ninguna barrera, ¿no? Entre el lector y el poeta. Dentro de ella, pues podríamos destacar a Luis García Montero y a John Juaristi, ¿no? Como dos autores entre los muchos, ¿no? Felipe Benítez Reyes, etcétera, ¿no? Muchos otros autores que podríamos citar en esta tendencia. Bueno, y este es un poco el panorama de manera general. En el tema,
como ya os digo, pues lo tenéis ahí desarrollado. Tenéis aquí, bueno, algunas de las características redactadas de los novísimos, después la década de los 80, pues las distintas tendencias que os he ido siguiendo, las tenéis aquí en un parrafito dedicado a cada una de ellas, y con el caso de la poesía de la experiencia, pues sí es verdad que me he extendido un poquito más, o he intentado sintetizaros y clasificaros sus caracteres principales, ¿no? La tercera parte de la pregunta, ya sabéis, debe ser el análisis o el recorrido pues por la obra de algunos poetas destacados. Yo ahora os propongo como poeta destacado a Miguel Hernández, un autor de la generación del 36, al que dedico ahí primero un parrafito biográfico, pues para que lo conozcamos, ¿no? Y después pues intento establecer la trayectoria literaria de Miguel Hernández a través de sus distintas etapas, ¿no? Explico ahí un poco su vinculación con el grupo del 27, porque ciertamente la hay. De hecho, se ha discutido incluso si Miguel Hernández no debía estar incluido en el grupo del 27. Y después, pues las distintas etapas, ¿no? El primer periodo que iría del año 33 al 36, ¿no? En el que se advierte el paso de una poesía pura, muy cercana al vanguardismo, hacia una poesía cada vez más comprometida, más centrada en el yo, en el individuo, en la problemática humana. La segunda etapa, que coincide con los años de la guerra, en el que nos encontramos una poesía combativa, una poesía entendida como un arma para transformar y para defender las ideas, pues, con dos libros emblemáticos como Viento del Pueblo y El hombre acecha. Y después la etapa final, la poesía que escribe sobre todo ya desde la cárcel, ¿no? Y que integra pues un libro hermosísimo que se llama Cancionero y romancero de ausencias, que es una poesía muy sencilla en lo lingüístico y que gira en torno pues a la ausencia de todas esas cosas que dotan de sentido la existencia humana del hombre Miguel Hernández, ¿no? El contacto con la naturaleza, la falta de libertad, el amor de la familia, la figura del hijo, etcétera, ¿no? El otro poeta destacado del periodo, pues sin duda Blas de Otero, ¿no? Del que también tenéis aquí un pequeño recorrido biográfico, y después pues intento trazar ahí las distintas etapas, ¿no? En la obra de Blas de Otero, ¿no? Primero una poesía de contenido religioso, ¿no? Que es la que compone hasta el año 43. Después se produce una tremenda crisis religiosa en el poeta que le lleva a su segunda etapa, la etapa que podemos llamar existencial, una etapa marcada pues por la sensación del dolor, de la muerte, la búsqueda de un Dios que justifique ese dolor y esa muerte y la imposibilidad de encontrarlo. Después, a partir del año 55, teníamos el periodo que podemos llamar de poesía social, es decir, el momento en el que Blas de Otero entiende que lo importante ya no es los problemas del individuo Blas de Otero, sino de la sociedad española, de hacer los problemas colectivos, ¿no? Y después tendríamos pues una última etapa, ¿no? Hasta el final de sus días, entre el año 65 y el 79, donde Blas de Otero pues buscará la renovación del lenguaje poético esencialmente, ¿no? A menudo utilizando verso libre, etcétera. Bueno, estos serían el recorrido pues por las trayectorias de los dos autores destacados. En fin, espero que os haya aclarado los conceptos en este vídeo urgente y nada, recordaros que para los que seguimos solamente la enseñanza de adultos, el tema es único, en el que se recorre toda la poesía del año 39, pero que para aquellos de vosotros que vayáis a preparar la selectividad, hay dos temas contenidos en este. El tema de la poesía del 39 a los años 70 y el tema de la poesía desde los años 70 hasta la actualidad. En fin, como he dicho antes, espero que os haya servido y os haya aclarado en algo los conceptos. Y nada, leed poesía, que es la mejor forma de conocer sobre poesía. En la plataforma os he dejado una brevísima antología de poesía de estos años. Recomiendo que las leáis. Y nada, hasta otra ocasión. Como siempre, buenas noches y buena suerte.